amigos de Contexto. Como les prometimos, hoy vamos a hacer un programa especial para hablar sobre la deuda externa dominicana. Por ejemplo, nos preocupó, comentamos hace poco, el señalamiento del FMI que dijo que la deuda estaba creciendo demasiado. Bueno, hace mucho que sabemos que la deuda va creciendo demasiado y que un cuarto de nuestros ingresos se destinan a este renglón. Y también nos preocupa los 2.500 millones de dólares que se pusieron en circulación de los bonos y qué se va a hacer con esto y cómo influye en el pago de la deuda. O sea, más bien, ¿qué proporción se destinará de esto al pago de la deuda? Sabemos que la deuda ha aumentado en los últimos 8 años al doble, de 22.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares, que es mucho, y eso hace que no solamente el pago de la amortización de la deuda, sino de los intereses consuma una parte muy importante de nuestros ingresos fiscales. Para hablar de este tema hemos escogido un economista de mucha experiencia que ha trabajado en distintos puestos, tanto en el Banco Central como en distintos ministerios del país, y ahora es el presidente de la Comisión Económica del PRM y es don Arturo Martínez Moya. Bienvenido, don Arturo. Muchas gracias por invitarme. Primera vez que vengo a tu programa. Los amigos no me había invitado. Te invité. Pero en esta ocasión Fui sí. yo. Julio fue que me dijo, Julio, sí, vamos a llamar a Arturo Martínez Moya. Pero realmente esto es un gran programa. Yo lo veo con mucha frecuencia para enterarme de... Gracias. Actualizarme, porque realmente este programa está muy actualizado. Qué bueno. Y muy independiente. Gracias. Mira, Arturo, además de lo que la introducción que hizo Mónica, yo creo que es importante, por tu experiencia y tu formación en el Banco Central, entrar un poco en la política monetaria, porque ha habido variaciones de una política neutral, se ha pasado ahora a una política proactiva. Qué consecuencias puede esto tener, cómo va el crecimiento económico. Es decir, yo creo que debemos entrar, además del tema de la deuda, sí, al tema también de la política económica y en particular la monetaria en particular. Bueno, sí. Mira, a mí, yo soy de los que no se preocupa mucho por el balance total de la deuda consolidada, porque realmente ahí se suma la deuda del Banco Central, sí, en esos 44.000 millones. Inicialmente sí, eso no es deuda. Sí. Ese es el costo realmente de la política monetaria. ¿Tú te imaginas que el Banco Central no hubiese hecho lo que ha hecho con los certificados financieros? Sí. ¿Dónde estaría la tasa de cambio hoy? ¿Dónde estaría la estabilidad macroeconómica? Bueno, como estuvo en un momento. Exacto. Claro. Entonces, hay un costo que hay que pagarlo. Hay un costo que hay que pagarlo. Porque hay que mirar lo que pudo haber sido una tasa de cambio, en lugar de la que tenemos hoy, 50, 51, hubiese sido 80, sí, 90. Y cuidado. Ahora, ¿por qué hubiese sido así? Porque no se cumplió con la ley de capitalización del Banco Central. Recuerda que en el 2007 se puso una ley de capitalización que dice que los intereses que el Banco Central tenía que pagar, el gobierno se lo iba a poner todos los años en el presupuesto. Sí, sí. Bueno, no se lo dio. Y se calculó un porcentaje del PIB. Y un porcentaje del PIB, y eso está programado. Y se pone en el presupuesto. Y de hecho, ahora mismo no se los está dando. No, nunca se lo ha dado. Si usted pero nunca se lo ha dado. Ha dado parcialmente. Tiempo, sí. Como dice sí, Julio, sí, parcialmente, pero si usted suma lo que debió haber pagado en el 2007 al día de hoy y lo que ha pagado, hay una diferencia que es aproximadamente igual a la deuda del Banco Central ahora. Fíjate, mire qué coincidencia. Sí. Nada más hay que hacerlo. De los 44.000 millones, ¿cuánto es deuda cuasi fiscal? Unos 12.000 millones. 12.000 millones, que es bastante. Bueno, pues esos 12.000 millones aproximadamente igual, un poquito, no cuadra totalmente, a lo que el gobierno dejó de darle, de transferir, vamos a decir, de transferir del presupuesto al Banco Central para que pagara los intereses. Entonces, esa deuda ahí le corresponde al gobierno, porque incumplió con la ley. Esa es la verdad, hay que decirla. Claro. Entonces, por eso yo señalo que cuando hablamos de deuda pública, hay que sacar esa parte, porque eso es un costo, sí, no una deuda. Sí, tenemos que sacar esos 12.000 millones. De hecho, cuando se hizo el rescate bancario, que es el origen
de esta gran deuda del Banco Central o de estos compromisos del Banco Central, en todos los otros casos de rescate bancario es el Ministerio de Hacienda, el Fisco, el Tesoro, quien asume esos certificados, porque de lo contrario, un rescate puramente monetario lo que te iba a llevar donde tú dijiste. Hoy tendríamos el doble de la tasa de cambio. Pero mi pregunta es, ante ese escenario, Julio, yo pienso que no soy economista y pienso que eso lo pueden estar pensando los televidentes. ¿No se hizo esto desde el Banco Central por tener más confiabilidad? No, porque imagínate, el momento que se hizo el rescate entre el 2003 y 2004, el gobierno no tenía los 110.000 millones que se emitieron. Sí, claro. Sí. Y acordémonos también que los certificados se llegaron a recoger, o sea, ese dinero, esos pesos, por la gran abundancia que hubo en el mercado, se llegaron a recoger en un 50 y pico % de intereses y se bajaron pues después, y ahí fue el éxito. ¿A cuánto fue? Se bajó muchísimo. O la tasa de cambio. No solamente la tasa de cambio. La tasa de interés también. La tasa de interés de los certificados del Banco Central a un 12, creo que fue, a un 18 lo más. Bajó realmente y bajó la tasa de cambio. Las dos tasas, los dos precios que son los precios fundamentales de la economía, tasa de interés, tasa de cambio, que subió muchísimo como motivo del exceso de circulante, exceso de emisión monetaria. Porque hay que decirlo, desde que se monta el Banco Central en el 1947 hasta el 2002, realmente... 2.000 millones. Sí, exactamente, la emisión no era tanto, pero de 2002 al 2004 ahí se incrementó un 40-50%, y como decía don Rafael Herrera, que los pesos persiguen los dólares, ¿te acuerdas? Claro. La famosa editorial. Sí, la tasa de cambio se fue y eso había que preverlo. Ahora, hay una pregunta, Arturo. Esta es una realidad que confrontamos. Yo coincido contigo de que en el cálculo de la deuda pública no se debe sumar el stock de deuda del Banco Central. Que el gran problema de ese stock de deuda es el flujo anual que genera, que ese es el déficit clasificado. Así es. Ahora, yo pienso que al no haberse cumplido en su totalidad con la ley de capitalización, ¿qué ideas tú tienes para afrontar que ya ese monto anda por casi $500 millones de pesos? Sí, no, correcto. ¿Cómo enfrentar el tema? Mira, eso se resuelve de la siguiente manera. Primero, no somos los primeros que vamos a resolver una situación de esta naturaleza. Chile todavía tiene el ladrillo. Hace 40 años que está resolviendo un problema y todavía no acaba de resolverlo. Lo está resolviendo ya. Primero hay que pensarlo eso, no en 10 años como se pensó, del 2007 al 2017, sí, porque eso fue un error mismo del Fondo Monetario Internacional. Sí. Es recomendar que en 10 años se podía resolver eso. Sí, porque era un esfuerzo enorme. Óigame, fue el 20% del PIB que se perdió. Wow. Entonces, el esfuerzo, como señala Julio, era enorme y por eso el presupuesto no cumplió, porque había que buscar 25.000 millones de pesos todos los años, cobrarlo de impuestos en la calle, sí, poner el presupuesto y pasar sobre el Banco Central. Por eso no lo cumplió, porque eran demasiado dinero, ¿verdad? Y ahora va a ser mucho más. No, ahora puede ser, para respondiendo a la pregunta de Julio, puede ser hasta la mitad, mucho menos la mitad. ¿Por qué? Si en lugar de 10 años tú lo pones a 40 años, esa capitalización. Y la mecánica debe ser la siguiente. Bueno, hace un balance. Mira, el balance aquí es de 500.000, una suma X, ¿verdad? El gobierno tiene que entonces hacer una emisión de bono por ese monto total. Y entonces entregárselo poco a poco al Banco Central. Un bono por ese monto. Pero entregárselo, entonces el Banco Central lo vende en el mercado de capitales, tanto externo como interno. Con el dinero físico, compra los certificados que ha emitido todos los años. O sea, y así va bajando los certificados. Al mismo tiempo, no puede ya emitir certificados de largo plazo, sino certificados de corto plazo para fines de la política monetaria. Exacto. Porque eso no lo puede quitar. Claro. Eso es parte, pero ya de largo plazo o de mediano plazo, como lo que hay mucho emitido, entonces eso prohibido. Pero ¿en qué cambia ¿en qué cambia esto cuando lo emitimos a largo plazo y a corto plazo? ¿Cuándo estamos refinanciando a 40 años? El esfuerzo del servicio
de ese stock de deuda no es lo mismo si es a 10 años que si es a 40 años. Y como dice Arturo, que fue lo que se hizo en Chile, el gobierno emitió un bono y se lo dio al Banco Central. Y sobre ese bono es que paga los intereses y el Banco Central lo coloca en el público. Es correcto, pero da poco a poco para como lo va a colocar en el mercado, porque no es que el banco se va a quedar con ellos. No. Lo toma y lo vende en el mercado de valores, en el mercado de capital internacional y nacional. Sí. Entonces, al precio de mercado. De hecho, el mercado internacional ya tiene demanda de bonos en pesos. Así es, correctísimo. Sí. Que eso fue un gran logro que se hizo. Claro. Entonces, lo vende a buen precio, repito, porque la oferta no es tanto de bonos. Ese dinero, lo que consiguió por ese bono, lo usa para reducir los certificados que ha emitido. Entonces, en la medida que se van venciendo, no los renueva, sino los recompra para atrás y lo liquida. Entonces, poco a poco va liquidándolo. Eso se calcula en qué tiempo lo puede hacer. Eso es un asunto correcto. Y al mismo tiempo, el Banco Central, bueno, ya tu Banco Central no hace emisión de certificado de 5 años ni de 10, como lo que tiene, sino de 6 meses, de un año, para fines de política monetaria. Eso hay que preservarlo, ese poder, porque todos los bancos centrales de toda parte del mundo lo tienen. Y entonces, Hacienda, ese es tu papel, lo de largo plazo. Dejarle los certificados de largo plazo. Así es. Y de mediano plazo para que sea el Ministerio de Hacienda quien tenga el poder de hacerlo. Entonces usted tiene 2 campos delimitados y resuelve el problema de la capitalización del Banco Central. Así es. Y va reduciendo la deuda del Banco Central de esa manera. Claro, como el gobierno que tiene que hacer la emisión de bonos, eso entonces va registrando como deuda pública. Ahí sí entra entonces como deuda pública, porque todo lo va registrando en el Departamento de Crédito Público como tal. Pero no ahora un balance que realmente no existe. Porque yo le pregunto, ¿está registrado eso en deuda pública? No. Exactamente no. ¿Por qué? Porque el gobierno no le ha entregado los bonos, no le ha hecho la emisión. Y no es un compromiso. Sí. Y eso ha sido, no ha sido fortuito, ¿no? Obviamente, por así decirlo. Claro. Eso ha sido, ¿verdad?, pensado de esa manera. Pero no es deuda por eso, porque no está registrado. Si usted va al Departamento de Crédito Público, lo que hay registrado son los 32.000, 33.000 millones, que es lo que aparece publicado. Sí. Vamos a una pausa y seguimos con este tema que es esencial para el futuro del país. Así es. Bien, amigos, continuamos esta interesantísima conversación con Arturo Martínez Moya, economista, especialista en temas monetarios y además también ha participado como ministro en diferentes gobiernos y hacedor de opinión pública, porque publica toda la semana una columna en el periódico Hoy. Y bueno, realmente es interesante tratar este tema con una persona que viene del mundo bancentraliano, pero que también es un político ahora. Entonces, eso da un complemento al asunto. Estábamos hablando del tema del déficit y del stock de deuda del Banco Central. Y que eso hay que sustraerlo. Hay gente que dice, pero ¿por qué hay que sustraerlo de la deuda pública? Porque las operaciones de política monetaria no son parte de la deuda pública del gobierno. Eso yo creo que hay que volverlo a insistir y explicarlo para que la gente lo entienda. Sí, que hay que verlo como lo que es un costo, porque la política fiscal tiene su beneficio. Un costo para que nuestra moneda tenga, por ejemplo, estabilidad y el nivel que tiene. Y la tasa de interés. Y la tasa de interés. Usted se imagina el sector privado, la deuda del sector privado, que tuviera que pagarlo en lugar de la tasa de interés que está pagando ahora, pagar 3 veces esa tasa de interés ese sería el costo, ese sería el costo de eso. Entonces, que nuestro peso estuviera mucho más no valdría nada. Entonces, eso es la parte del beneficio que no se computa el que habla de la deuda del Banco Central. Exacto. Por eso es que cuando usted pone por un lado los beneficios y la deuda, los beneficios están muy por encima de eso. Entonces se justifica la política. Y como ustedes saben, realmente, Julio,
muy especialista en esto, la política económica, ya sea fiscal o monetaria o de comercio exterior, en la medida en que los beneficios estén por encima del costo, se justifica, definitivamente que sí. Entonces, esa es una manera de que el próximo gobierno tiene que resolver el tema de la capitalización. Sí, pues, además, terminó la ley de capitalización. Terminó. Ya no existe, es una base jurídica y hay que formular. Yo sé que el Banco Central ha estado trabajando en ese tema, pero no se ha presentado al Congreso. Yo pienso que quizás sea la próxima administración que tenga que presentarlo. Ya no creo que sea en esta. Ahora, hay un tema, Arturo, que yo quiero que también tratemos con los televidentes, y es la coyuntura. El Banco Central ha hecho 2 resoluciones de la Junta Monetaria para, primero, disponer 29 mil millones de pesos para el sector de construcción, la manufactura, el consumo de personal, exportaciones, exacto, sí. Financiamiento de exportaciones. Es decir, no es para todo el que quiera, sino, y ahora complementó para los promotores de vivienda. Así es. Es decir, yo entiendo que estos promotores de vivienda ya no se refieren solamente a las viviendas de bajo costo que había incluido en los primeros 29 mil, ¿o sí? No, al revés, son de bajo costo. Son de bajo costo, también. Hasta tal precio. Exacto. Está dicho, 3.5 millones. Que es vivienda social. Claro que sí. Que es vivienda social. Que tiene una serie de beneficios fiscales, el gobierno asume el ITEVI, el bono tierra, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, redireccionamiento, además, en la última intervención, o la última resolución de la Junta Monetaria, también se redujo la tasa de política monetaria, de 5,5 a 5. Entonces, la gente, bueno, por lo menos a los economistas, les queda claro de que la política monetaria del banco, que impacta en los sectores productivos, ha pasado de neutral a activa. ¿Cómo tú ves esta toma de decisión? Fíjate. Estas decisiones? Y además con algunos elementos que el crecimiento económico, aunque sigue robusto, se ha ralentizado un poco. Fíjate, esto es interesante. Cada vez que el Fondo Monetario viene y evalúa la política monetaria, le da su espaldarazo. Sí. ¿Por qué? Porque el Banco Central, la política monetaria se ha convertido en los últimos años en la que se preocupa por inflación, que es su objetivo fundamental. El mandato, sí. Y el crecimiento de la economía que esté alrededor del potencial. ¿Por qué él que se preocupa? Porque el Fondo Monetario se da cuenta de que es la única que tiene margen para actuar. La política fiscal no tiene margen para actuar. Tiene un déficit consecutivo todos los años. Exacto. No tiene un ahorro que pueda decir, bueno, hay una ralentización del crecimiento económico, déjame yo gastar un poquito más, hacer una carretera, hacer aquello. No lo puede hacer porque no tiene margen, no tiene ahorro. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Entonces, lo hace la política monetaria. Entonces, ¿tiene margen la política monetaria? Sí, tiene margen. ¿Cuál es el margen que tiene? Y eso es importante. Primero, la inflación. La inflación de 4%, más o menos 1%, no se ha conseguido, siempre ha estado por debajo. Por debajo. En los últimos 18 meses está promediando 2.5%. Sí. Entonces quiere decir que está por debajo de lo que es su objetivo inflacionario. Y como aplica como muy bien sabe Julio, la famosa regla de Taylor, que es la política de la ecuación de política monetaria, eso por los técnicos, te dice que cuando hay una brecha de la inflación, brecha es la diferencia entre la inflación de 4%, 5% y la que se observa. Sí. La que se está observando. La que sucede en exacto. Esa brecha de 4.5, de 5%, 5.5 que viene a ser, porque es 4 más 1, menos esa de 2.5 o 3, que es lo que se está observando. 3%. Correcto. Quedaría un margen. Hay un margen que es negativo, y cuando el margen negativo recomienda la política ortodoxa de que usted tiene margen para actuar. Sí, porque es algo importante, quizás la gente no Buena entiende. Explicación. Que una
inflación muy baja Claro, también es negativo. o una deflación, es negativo para la economía. Exactamente. Es decir, hay que mantener un nivel controlable, pero adecuado a la economía para mantener el crecimiento económico. Y entonces, que es ese 4 más o menos 1. Exacto. Y se logra con porque la gente no entiende muy bien estos Pero que términos. se suma algo más. Ajá, Eso La es, tasa eso de es dólar. suficiente para justificar la política que está. sí. Pero además de eso se suma que hay una brecha también en el PIB, en el producto. Porque el crecimiento que debe ser el 5.5% este año, eso es lo que se busca. Sí. Pero está por debajo. Enero-marzo no está en 5.5, está en 5.2. Y la proyección que hay es que se podía ralentizar. Sí, que se puede caer. Entonces, nuevamente, Tiene que intervenir. Usted tiene ahí también una brecha negativa y es otro margen que le da el Banco Central. Por eso entonces el Banco Central toma la dos políticas. Sí. Baja la tasa de interés para propiciar la demanda de crédito. Es una señal del mercado. Exactamente, manda una señal correcta, como señala Julio. Ahora todos los bancos se van ajustando por eso. Una señal. Y además, la liberación de los 29.000 millones, más estos 7.000 y tantos millones, es un dinero que estaba ahí. Claro, que no estaba producía ahí nada. Se ocioso. decae, no Sí. es emisión monetaria. Exacto, Sí, no, claro, no, eso es importante un dinero de los también bancos que está saberlo. guardado ahí, que improductivo totalmente. Porque esa es otra cosa, un dinero improductivo. Hay países que tienen encaje cero. Exacto. Y correcto. también es importante Aquí es como 10. que Como se 10, va a correcto. destinar. Anda en 12% el promedio. Sí. Ahora El baja un encaje poquito, sí, ahora. a 11 puntos. 11 y pico. Pero son 2-3 puntos, que va, 2 décimas, son décimas, porque al punto, esos 29 millones, suena mucho, pero son décimas que baja El encaje, sí. Además también con todas las nuevas reglas bancarias, los bancos están muy bien protegidos, vamos a decir, los Así es. ahorrantes. Que eso No. también tiene que ver. No, que no además hay una importa ley que el ya. encaje sea un poco menos. No, y hay una ley de protección también a los ahorristas. Ya Sí. están, ya eso sistema financiero está muy protegido. Y también es bueno señalar que los renglones a los cuales se van a dedicar estos préstamos hace también que se dinamicen estos sectores Claro. que dieron un poco más bajo respecto al año anterior. ¿Usted se imagina que no se alcance el objetivo de crecimiento? ¿Qué va a pasar con la recaudación? Sí, claro, Se baja cree. de una vez. ¿Qué va a pasar con el déficit del gobierno? Claro, se aumenta. amplía. Se amplía. Entonces, mire todas las repercusiones. Al tomar la medida precautoria, ¿por qué precautoria? No es que realmente ellos están pensando que se va a ralentizar el crecimiento, porque es importante esto, Julio lo sabe perfectamente, que los bancos centrales toman medidas precautorias. O sea, ellos tienen su modelo, proyectan dentro de 5 o 6 meses, las cosas pueden estar así, se puede ralentizar porque la economía mundial viene así, viene así. Entonces, vamos a tomar una medida precautoria ahora para contrarrestar. Y como tengo margen, lo puedo hacer ahora. Ahora la pregunta O sea, sería... entonces se justifica la reducción de la tasa de interés Sí. del Banco Central, que por cierto la Reserva Federal está pensando hacerlo. Sí. Sí, sí. Y el Banco Central A Europeo, insistencia de dice Trump. Draghi, No, pues no por insistencia de Trump. De hecho, Pero Trump también. vive criticando no solamente al FED, sino a Jerome Powell, Sí, sí, que sí. él lo puso. Pero es que él hace eso siempre, él critica a los pero propios que pone. las proyecciones que hay en la economía de Estados Unidos, aunque todavía está bien, es que se puede caer por el lío que está de la guerra de tarifa que tiene con los chinos. Sí, claro. Entonces, como medida precautoria, como ha hecho el Banco Central aquí nuestro, la Reserva Federal está pensando bajar las tasas de interés. Pensando en eso, claro, como tú señalas, Exacto. en el fondo hay un fondo político. Sí, sí. Y es que Trump se quiere reelegir, Sí, claro. entonces quiere mantener, ¿verdad? Una pregunta que se deben estar haciendo los amigos televidentes. Yo lo entiendo, pero me gustaría que ustedes lo explicaran. Cuando el Banco Central hace esto como medida monetaria, precautoria, ¿cuáles son, vamos a decir, las condiciones que debe ofrecer la economía para que realmente este dinero que se ha puesto a la mano de los A disposición en los bancos, de los que quieran tomar en estos sectores justamente para dinamizar la economía, ¿cuáles son las condiciones que debe tener la economía para que realmente sean tomados prestados? Porque esa es Que haya algo, demanda. Claro, no, Que la demanda agregada crezca. Exacto. Es decir, que haya demanda de crédito y que de parte de los consumidores o el público haya demanda de esos créditos. Y en nuestro país ha dado resultados, porque cada vez que se ha óyeme, hecho, el se año ha pasado, acelerado la economía. cuando se liberó también una parte del Así encaje legal, eso se reflejó al final de año. Sí, muchísimo. Sí, realmente ya la experiencia indica que la demanda de crédito nuestra, bueno, primero me decirle que el crecimiento de nuestra economía básicamente ha sido por la demanda interna, como bien señala, Sí. consumo e inversión. Y el Banco Central, con esta medida precautoria, le está dando ahí.
facilidad para que la gente consuma, porque fíjate, parte del dinero que se ha liberado es para el consumo también y para inversión. Sí. Porque el sector externo neto, el aporte al crecimiento económico ha sido negativo. O sea, cuando digo que el aporte neto es exportaciones menos importaciones, esa partecita ahí, el aporte que ha hecho el crecimiento ha sido negativo, no positivo, porque nosotros no somos una economía exportadora. La verdad. Hay un déficit en cuenta corriente. Exactamente, correcto. Aunque se ha ido reduciendo, pero es déficit. Entonces la economía crece por el consumo de las familias, el consumo privado y por las inversiones privadas en la economía. Entonces, el dinero que está colocando ahora va dirigido precisamente al consumo y a la inversión y para las exportaciones. Para que no se caiga. Para que no se caiga y a ver si reduce lo que resta. Porque resta el sector externo neto, pero mientras menos resta, mejor todavía. Sí, ha habido años en que ha sido casi cero. Exacto. Entonces, dedicando dinero para que se exporte, se reduce lo que resta. Entonces, dicho esto, contesto su pregunta de que realmente es dirigido al consumo, dirigido a la inversión y a la exportación. Ahora, hay un trabajo que hay que hacer, que eso le corresponde al sector financiero. La banca comercial tiene que trabajar con el sector privado, porque tiene que bajar las tasas de interés. Y tiene que sentirlo el inversionista, tiene que sentirlo las familias. En las tarjetas de crédito tiene que sentirse. Bueno, la tarjeta de crédito es muy alto. Arturo. Un país que tiene una inflación de 2%, vamos a ponerle el 2%, sí, así es. Y que los bancos no pagan muchísimo más de 4% para su tasa pasiva, no pueden estar cobrando un 12, un 14, un 15 a la activa. Es decir, hay el margen de tasa es muy alto, y en la tarjeta de crédito no se diga, que es donde más se consume. Hay que estar el consumo de las familias. Sí, claro. Hay que estar. Ahí alguna colaboración tiene que hacer el sector privado. Exacto. Porque está bien que ganen, pero no que carguen todo el costo a la cuenta de resultados. Bueno, ya la política monetaria está tomada, pero corresponde al sector financiero aplicarla. La banca comercial tiene que aplicarla. Pero nunca se ha aplicado al pago, al interés de tarjeta de crédito, don Arturo. Estas referencias. En teoría debe aplicarse porque el consumo. Sí. Y si liberalizan una cantidad de dinero para nuevo consumo, porque así que se llama nuevo consumo, una tarjeta de crédito que usted va a consumir ahora es un nuevo consumo. Sí. Y eso se puede computar en el banco, en el banco comercial como nuevo consumo, y el banco comercial reportarlo al Banco Central y decir, mira, dentro de lo que yo tengo disponible, porque así que se hace. Esos recursos los está colocando el Banco Central al 9%. Al 9%, míralo ahí. Al 9%. Entonces, al 9%, que todavía con una inflación de 2% es alto. Sí. Pero cuando esos recursos es casi como una liberación que te hace el Banco Central, que tiene un costo de 0 para el banco, a 9% es una ganga. Eso le costaba dinero a los bancos comerciales, claro, al lado. Claro. Porque ellos estaban pagando, como tú señalas, un interés al depositante. Sí. Exacto. Y parte muy de bajo. eso, muy bajo, pero pagaban un interés, pero parte de eso lo tenían congelado. Sí. El central. Ahora el Banco Central se lo está devolviendo, mira, préstalo. Entonces, como dice Julio, oye, no baja la tasa de interés. Claro. Bájalo al 9%. Bájalo al 9%. Para que la gente los tome prestados. Pero se ha hecho otras veces que han liberado encaje legal. Yo no he visto que han bajado últimamente, que los bancos han bajado ni en tarjeta de crédito. Tú eres un gran conocedor de esto, Arturo, y no me dejas mentir. Yo no recuerdo, aunque en los últimos 30 años, que haya estado tan baja como está ahora. Sí. Con relación a la inflación está alta, pero está alrededor de un 10%, un 11%. Nunca había estado la tasa nominal. Sí. Como dice, bueno, después que se recogieron, está bajita. Después que se recogieron los certificados, ha oscilado entre un 10 y un 14, no ha subido más de ahí. Sí, y no ha pasado. Realmente la efectiva está en 19. La tasa efectiva. Sí, como dice Julio, con la comisión y esto y aquello. Sí, 19, pero todavía está alta. 19 eso es lo que yo creo, que todavía está alta. Entonces, para esto. Con esta política del Banco Central que ha bajado, debe bajar de 19 a 17, a 16. Y ese trabajo tiene que hacerlo la Superintendencia de Bancos
con los bancos comerciales. Tiene que reunirse y darle seguimiento a todo, día a día. Eso tiene que ser reuniones todos los días con la Asociación de Bancos para ver lo que está pasando. Porque hay una tendencia natural que si tú dejas, ¿verdad? Es decir, eso no lo puede hacer el Banco Central. No, ya no. Tiene que ser la superintendencia. Es correcto, tú sabes, Julio, que el Banco Central lo que hace es la política. Claro, claro. Pero ya lo que es el contacto con los bancos, y el Banco Comercial que tiene el contacto con los sectores, eso va indirectamente a la superintendencia de banco que tiene que llevarlo para que se aplique correctamente. En nuestra época lo hacía. ¿Tú recuerdas? En el departamento financiero tenía inspectores y de todo. El trabajo de ellos en la calle. Sí. Tú recuerdas que era en la calle, mirar lo que está pasando. Sí. Y eso es lo que debe hacer en este momento. Y para que sea efectivo y rápido, porque, mire, el panorama internacional es muy confuso. Cualquier cosa complicado. Puede pasar. Bueno, de hecho, mira cómo nos está afectando ahora esta mala campaña del turismo, que es algo abusivo. Insólito. Vieron que declararon a Puerto Rico el mejor destino del Caribe, una isla que está desbaratada, en bancarrota. Esto es insólito. Se descubrió que es un fake news. Ah, ¿es un fake news? Sí, New York Times dijo Menos que no. mal, porque era absurdo. Que eso no forma parte de su página editorial, que eso fue una opinión que dio alguien hace como 6 meses. Y entonces... La publicaron como que fue del... No, bueno, eso es un operador de Puerto Rico que lo ha sacado con una tijera, y lo ha publicado como que nuevo. Claro. Pero mire, y aplicando en eso ya para terminar, porque esa es la exportación dominicana. Claro. Ahí nosotros somos los jefes del turismo del Caribe, pero nos descuidamos. Nos descuidamos hablando de cifras, que nos visitan 6 millones, de los 100 millones que van en el mundo, que etcétera, etcétera. Usted tiene que saber que estamos pisando callos. Detrás de esa campaña de descrédito hay muchos intereses. De derechita, pues, periodistas y periódicos de derecha de Estados Unidos, que se sabe cuáles son ya. Sí. Eso es dirigido, eso no es espontáneo. Y por ahí detrás hay competidores de nosotros. Entonces, nosotros estamos con el pecho. Si hace tiempo que debíamos haber tenido un equipo de gente en el exterior pagado por el sector privado y el sector oficial para prever ese tipo de cosas. Vámonos a la pausa. Volvemos con este interesantísimo tema. Bien, amigos, continuamos con Arturo Martínez Moya en esta interesante conversación sobre economía monetaria y la economía dominicana en general. Y el último tema que estábamos tratando era el tema de la necesidad del Estado de tener como una especie de lo que se llama en inglés task force, una fuerza de tarea, para no solamente enfrentar casos de crisis coyunturales como esta del turismo, que es una campaña que es evidente que ahí hay la mano de algo o alguien o alguienes, sino en otras cosas que yo, cuando estaba en el banco, cuando estuve como asesor económico, también lo planteaba, y es el tema del rating del país. Es decir, el país está a 2 escalones de llegar a grado de inversión. Sí. Entonces, es bueno que tú expliques lo que es el grado de inversión. El grado de inversión en las grandes clasificadoras internacionales que son Standard & Poor's, Fitch, Moody's, es, sobre todo el de Moody's, es el más importante, es cuando tú llegas a BBB. Cuando usted quiere poner su dinero, es decir, las clasificaciones son, el más alto es A, el segundo es AA, el tercero, y dentro de estas clasificaciones hay más o menos estable. Y nosotros traducido significa que el costo de endeudarse se reduce sensiblemente. Y el riesgo, por supuesto. Exacto, tú accedes a los mercados de capital. Y a un costo mucho menor que tenemos mucho ahora. Menor. Y eso, yo recuerdo, cuando yo trabajé en el tema de deuda pública, los clasificadores de deuda me decían, es que ustedes no hacen nada. Mira, aquí nosotros tenemos toda la semana los representantes de Chile, los representantes de Costa Rica, los representantes de México, que son funcionarios o son firmas contratadas. Y además ellos están haciendo su tarea. Sí.
¿Cuáles son los elementos que impiden que suba el grado de inversión? Tal cosa, por no mencionar ninguna en específico. Entonces, yo recuerdo que a lo mejor son cosas que podemos resolver, no son cosas tan difíciles. Algunas sí, porque por ejemplo el tema de la volatilidad política, esa no se resuelve de un momento a otro. Bueno, pero hemos tenido épocas de una estabilidad grande. Sí, pero eso es coyuntural. Sí, es coyuntural. Es como un track record que tú debes llevar. Sí. Por ejemplo, yo me sorprendía de que Colombia, yo fui embajador en Colombia, tiene grado de inversión. Y Colombia es un país... Cuando volvemos, el grado de inversión es BBB más. No, BBB. Y nosotros tenemos BBB menos. Por Exacto, eso no tenemos dos B. inversión. Exacto. Tenemos que llegar a BB más y después triple B. Con triple B ya estamos en grado de inversión. Eso es algo que se puede lograr, pero hay que trabajar para ello. Como ahora están haciendo, yo vi unas presentaciones que se hicieron de algunos representantes muy calificados sobre el tema del turismo en programas importantes en los Estados Unidos. Eso debe mantenerse permanentemente. ¿Cuáles son, no descuidarnos. ¿Cuáles son los elementos que estas agencias nos dicen? Usted está mal en esto. Y los propios organismos multilaterales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pueden también contribuir a que lleguemos a grado de inversión. Y llegando a grado de inversión ya, los inversores dicen, no, esta es otra cosa. Primero que nos van a comprar más fácil, van a invertir y vamos a pagar menos. Van a invertir, inversión extranjera. Exacto, la inversión extranjera llega. La cuenta de entrada de capitales por inversión extranjera, que hay que netearla con las remesas de dividendos, que son completamente libres, es importantísimo para la economía dominicana. Mira, la entrada de divisa aquí anda en 30.000 millones de dólares al año. Pero hemos crecido bastante rápido, porque eso, yo recuerdo hace unos 8 años estaba en 21.000, 22.000, no pasaba de ahí, ¿tú recuerdas? Sí. Hace 8 años. Sí, 22.000, está en 30.000 millones. Y básicamente es, como dice Julio, como dice Mónica, por la parte de la inversión extranjera, porque no es por el lado de las exportaciones. No, las exportaciones tienen un grado de elasticidad muy baja. Muy baja, correcto. Otro punto que se agrega en torno a eso, la importancia de que nosotros rápidamente podamos llegar a BB es por el nivel de deuda del sector público. Hasta este momento hemos podido reengancharnos, porque anualmente nosotros hay deudas que se vencen y lo que hace es que nos reenganchamos. Sí. Porque son bonos. Como lo entiende el pueblo. Sí. Tengo que pagar un capital de 100, qué sé yo, en lugar de sacarme de la cuenta del sector público 100 y pagarlo y liquidar esa deuda. Bueno, yo cojo prestado 100 por ahí y les lo pago a este. Ese reenganche es lo que hacemos. Eso es lo que hacen todos los países. Y eso es normal. Pero el reenganche, si tenemos una clasificación triple B, lo hacemos a un costo mucho más bajo que el que teníamos. Que lo que tenemos, exactamente. Claro. Y ahí se reduce el servicio de la deuda del gobierno. Se reducen los intereses que hay que pagar. Ese es importante. Y además, el cambio que viene por ahí, porque es cierto, el mundo se ha beneficiado con una tasa de interés sumamente baja a nivel mundial. España, Italia, Grecia, todos los países que el gobierno está endeudado, se reengancha a una tasa hasta negativa. Sí. ¿Por qué? Porque está sumamente bajo el dinero. Por la política monetaria de la Reserva Federal Japón y por el Banco Central Europeo que está comprando bonos privados a los gobiernos y los bonos del gobierno para bajarle la presión, y hay mucho dinero dando vueltas. Pero eso es ya, cuando venga la normalización de esa política monetaria, es echar para atrás, es recoger porque todo es un péndulo. Exactamente. Claro. Entonces viene el proceso contrario, que se supone que es aumento de la tasa de interés y viene la inflación. Sí. Porque usted se imagina, como Julio estaba analizando ahorita la tasa de interés real, ahora mismo la tasa de interés real en Europa es negativa. Porque aunque la inflación es baja, pero la tasa de interés nominal está en el suelo. Sí. Entonces, están las nominales, las reales, la nominal menos la inflación. Es correcto. Pero en Estados Unidos también. Estados Unidos, el bono del Tesoro a 10 años se está financiando a 2.2%. Que es lo más seguro que hay en el mundo, como quien dice. Pero la inflación anda cerca de 2%. Sí.
Entonces, fíjense que la tasa... Casi cero. Casi cero. Japón, como dice Julio, ni se diga. En Japón no consumen, eso también Sí. es un problema. Entonces, ahora mismo en el los bancos comerciales en Europa están, la mayoría, si usted lleva un dinero a depositar, le están cobrando para guardárselo. Oiga, eso nunca se había visto. No. Eso no está en los libros de texto de economía. Lo que tú estudiaste, lo que no estudiamos, no está en economía, que el ahorrista tiene que pagar para que le guarden su cuarto. Tiene Eso que para pagar. que el dinero trabaje también. No, porque que no le pagan intereses, entonces tiene que pagar una comisión y ya está pagando, ¿verdad? Sí, porque es que la política monetaria es casi cero. Correctamente. Entonces, eso nunca se había visto. Estamos viviendo una época anormal que no está en los libros de texto en el campo de la política monetaria, pero se supone que... Pero esto incita mucho a coger prestado también, que es el problema. Y que tenemos que aprovechar nosotros aquí, que nos hemos beneficiado de eso, hay que decirlo. Por eso hemos tenido un déficit fiscal sostenido, lo hemos podido sostener porque el costo es bajito. O sea, en español, vale la pena endeudarse. Sí, claro, Sí. claro. Vale Pero también tenemos el peligro de la tasa de cambio también. Tasa de cambio y que la tasa de interés comienza a subir en cualquier Claro. momento. Entonces tenemos que prepararnos nosotros. ¿Cómo? Como dice Julio y dice Mónica, rápidamente resolver el asunto de la clasificación. Nos tenemos que ir a una Conseguir ese pausa, BBB don cuanto Arturo. antes. Pero a mí me gustaría que usted en el Sí. próximo segmento hablara un poco sobre la relación de nuestro crecimiento de la economía, que generalmente se mide en el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, y el endeudamiento. ¿Cuál es esa relación que hay entre esas dos variables tan importantes que definen, vamos a decir, la economía de cualquier país? Pero volvemos en el próximo segmento. Bien, amigos, ya Mónica había planteado una pregunta, para no alargarlo mucho, en este último segmento, es la relación deuda-PIB y cómo se tiene una relación sana en esa relación deuda-PIB. Porque es muy importante. Hay dos criterios que son importantes para el tema de la deuda. Uno es cuánto es la deuda pública con relación a la riqueza nacional. ¿Qué es lo que es eso? El PIB. Producto Interno Bruto. Pero también es cuánto es el servicio de la deuda con relación a los ingresos fiscales. Claro, claro. Que esa es el flujo de importante todos los todavía. años. Así es. Mira, Y esa a mí ¿Te preocupa más? me preocupa más que la relación sí, deuda-PIB. cómo no. Mira, Alexander, que fue ministro de Hacienda de Estados Unidos en 1790 y fue presidente, Hamilton, A Hamilton. se le atribuye la famosa regla de oro del endeudamiento. ¿Qué hizo Alexander allá? En 1790, todos los estados nuevos, Estados Unidos, se endeudaron, independientes. Ajá. Entonces, pero no había cuarto para pagarlo. Entonces Alexander le dijo, miren señores, ya como ministro de Hacienda, ustedes no deben, nadie. Esa deuda va a un gobierno federal. Eso sí, ustedes con los impuestos es que van a pagar los gastos corrientes. Ustedes pueden tener déficit si es para invertir y que la inversión que se va a hacer esté por encima del rendimiento que la tasa de interés que se pague. Claro. Esa es la famosa regla de oro del endeudamiento que el Fondo Monetario aplica, recomienda a todos los países. Claro. Repito, óigame, ustedes a partir de ahora, eso fue en 1790, Dios la mío. regla de oro de Alexander. Con los gastos, los impuestos, ustedes pagan los salarios, todos los gastos corrientes. Pero ustedes no pueden tener un déficit, a menos que sea para una inversión y que esa inversión se justifique. Es decir, no para O gastos sea, lo que corrientes. se va a No. coger prestado es porque va a generar Una carretera, un Más highway, ingresos. un asunto, un puente, yo cuánto. Y los ingresos, el rendimiento de esa inversión tiene que estar por encima de la tasa de interés que se va a pagar. Si, dado el tiempo, resulta que se equivocaron y la tasa de interés está por encima del rendimiento, porque puede equivocarse, entonces se justifica que ustedes aumenten los impuestos para pagar eso. Esa es la regla de oro del endeudamiento que debe aplicar todos los países, y el fondo lo vive recomendando, o todavía en el siglo XXI. Pero ya nosotros no tenemos esto.
No, tenemos que ir a eso. Tenemos que ir a eso. Y esa es la reforma fiscal que hay que hacer aquí. Sí. Aquí Ese es un tema, antes de que concluyamos. ¿Cuál es el perfil que tú entiendes de la reforma fiscal que todo el mundo coincide que debe hacerse, por lo menos hasta el próximo gobierno? Mira, si tú te pones a ver cuál es el déficit del sector público, un gran componente está en la parte del sector eléctrico. Sí. Se Que ya no lo vamos a tener, supuestamente. No, ¿cómo que no? El déficit. Pero con eso ¿Del sector eléctrico? eso se va a cubrir con Punta Catalina. No. Ay, Dios no lo mío. cubre, ¿no? No, Punta Catalina, bueno, es otro tema. ¿Cuánto tuvo en el presupuesto el déficit 700 millones. Mil millones. Está en 1.100. O sea, subió para tú con el petróleo. calcular el impacto de Punta Catalina, tú tienes también que calcular la deuda y el servicio de esa deuda que generó. Sí, mira, no le pueden a Punta Catalina, Ay, le Dios piden mío. muchas cosas, que acabar con los apagones, acabar con el déficit. No, Punta Catalina lo que va a hacer es que va a producir en lugar, por ejemplo, ahora mismo en su casa, dime un brinco en el tema. Sí. Ahora mismo debe estar pagando 21 centavos al kilo. En teoría, con la entrada de Punta Catalina, que va a ser el 30% de la oferta, eso tiene que bajar la tarifa. Ahora, la pregunta del millón, eso lo hace el político. Si el gobierno de turno va a tener que decir si baja la tarifa, porque Catalina, que es a 8 centavos kilo, que vende, no en 10, 14 como están vendiendo todo el mundo ahora en promedio, y eso tiene que ir en favor de la tarifa. En teoría debe ser así, pero también el político puede decir, no, espérate, sigan vendiendo igualito, vamos a recuperar esto. Y entonces eso se pone en el déficit. Entonces, porque el déficit no es la generación, el déficit es la distribución. Sí. O sea, en generación no hay problema. Generación gana dinero. Exacto, es la distribución. Los que pierden cuarto Sí, ya son es los un problema distribuidores. también político. Hay que meter gerencia ahí primero. Porque hay mucha gente que no paga. De comprar 5 y vender a 10. Claro. Pero no comprar a 10 y vender a 5. No, y mucha gente no paga. Que es más o menos por ahí que anda la cosa, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, el problema del sector eléctrico se resuelve cuando se resuelve el problema de la distribuidora. Aquí hay distribuidoras que no pierden cuarto, privadas. La que está... Sí, claro. en Esas son, como dicen, bizcochitos. Entonces, hay que ver qué Bueno, están pero haciendo. no, eso te demuestra que tú con 70,000 clientes, tú puedes equilibrar y tener ganancias. Sí. No, porque actualmente aquí, de cada 100 kilos que recibe una distribuidora, pierde 30. O sea, paga 100, pero además factura 70. ¿Por qué? Porque se pierden 30 que se la robaron. Sí, y en las redes también. En las redes. ¿Tú entiendes? Entonces, son problemas complejos que hay que resolver. Por ejemplo, el asunto es de que en los barrios, por ejemplo, en los callejones, usted hay que meter contadores. Sí. Así como usted compra, Claro, por ejemplo, el celular, que usted prepagado. compra el prepago. Sí. Hasta que ustedes pongan el prepago en un sitio de eso, va a seguir siendo así. Y se pueden poner prepago ahora, es un problema político que hay que resolverlo, porque es otro brinco. Sí. Entonces, el déficit del sector eléctrico va a continuar. Wow. Entonces, la próxima reforma fiscal integral que hay que hacer tiene que contar con un déficit, con una transferencia que tiene que ir reduciéndose con el tiempo al sector eléctrico. De 1.000 millones, que todos los años baje, no que suba. Sí, pero que eso tiene que ver con los precios del petróleo también. Bueno, ya no tanto, porque ya no va a ser con petróleo. No, con Punta Catalina Sí, ya Pero la matriz va a cambiar. Sí, va a cambiar. Y los Pero otros van a estar Y obligados van a gasificar. Sí, los el asunto otros. lo están haciendo. Sí. El parque ese de San Pedro de Macorís, casi 1.000 megavatios. Bueno, pero entonces eso baja muchísimo el subsidio eléctrico. no baja, pero no muchísimo, porque recuerde lo que les dije, que depende Sí, de la de política la- que tome con sí. la tarifa. Sí, pero acuérdense Si también... transfiero o no transfiero la ganancia. Pero, don Arturo, cuando ha subido a 1.000 y que ha llegado hasta 1.300 millones. Sí. No, pero ahora está como en 500. Pues eso fue lo que yo le dije, don Arturo. Ahora. Yo creo No, bueno, ahora este año está Ajá, bajado. sí. El año pasado, en 2018, terminó en 1.000 millones. Sí, este año Pero ha este año bajado. está bajando. Yo pienso que el año, Por el precio. yo leí 800 millones el año pasado, pero la cuestión es que ha bajado o ha subido por el costo del petróleo. Bueno. Entonces, si ya no es petróleo, tiene que bajar. Fíjate, el gobierno ha estado financiando a Punta Catalina. Se suponía que el 85% de esa obra, que se estimó en 1.800, y yo creo tantos millones, Los famosos 1.800. el 85% era financiado y ha sido al revés. Sí. El gobierno ha puesto todo el dinero Sí. y el 15% es lo que han conseguido en el exterior. Y allí Bueno, pero aquí- eso también es bueno por un lado, porque no tenemos esa deuda. No, No, no dice deuda Alexander hay. Fleming, dice Alexander
que en un financiamiento de largo plazo usted no puede coger dinero de corto plazo. En otras palabras, usted no puede tomar dinero de su salario mensual para hacer una inversión de largo plazo en su casa. La inversión de largo plazo, usted va a un banco, una hipoteca y lo coge. Porque usted está enterrando dinero de ahora. ¿Verdad? Entonces, el financiamiento que ha hecho el gobierno allá en Punta Catalina ha tenido dos fuentes. La bajada de los combustibles no se le ha transferido totalmente al consumidor, es verdad. Pero obviamente se ha invertido una buena parte ahí. Usted lo busca. Ahí usted lo busca, hay un dinero grueso, fuerte, de lo que ha puesto el gobierno en Punta Catalina, es parte del ahorro de los combustibles. Y segundo, del presupuesto mismo, todos los años manda dinero. Por ejemplo, ahora, con motivo del acuerdo que llegó con el gobierno de colocar 350 millones, 400 millones para terminar la obra, en lo que discuten el lío en Nueva York. Recuerda que hay un lío en Nueva York, pero hay un juez que va a tomar una decisión. Entonces, se tomó una decisión y en Punta Catalina le dijo, Odebrecht, mira, hay que terminar esto, pon tú unos cuartos. Entonces el gobierno dijo, llegó a un acuerdo, yo voy a poner el dinero que falta, que son 350 millones. Pero el que pierda ya es con cargo a esto. O sea, quiere decir que si nosotros perdemos, ya perdemos estos 350 más que ellos. Pero si ganamos, entonces Odebrecht pierde lo que puso el gobierno para terminarla. Esperemos que así sea. Porque para terminarla ha puesto el dinero. Es una empresa que se declaró en quiebra. No, una sesión. Recuerda que ellos tienen muchos departamentos. Entonces ellos pusieron en quiebra. La parte de construcciones. De construcción de una área, no las partes generadoras, porque ellos lo tienen muy separado, una contabilidad muy seccionada. Como ellos sabían lo que había. Sí, entonces la parte ellos aclararon que la parte de generación, eso no tiene nada que ver con aquello. Y de hecho ha sido así, porque ellos le llevaron a Nueva York y allá le reconocieron quiebra de eso exclusivamente, esa partecita. Bueno, don Arturo, se nos acabó el tiempo. Este es un nos tema. Quedó en el tintero el tema de reforma fiscal. Que es un tema importantísimo. Yo creo que tendremos que traerlo. A ver si en otra ocasión podemos hablar de eso. Para ese tema en específico. Como ustedes quieran. Muchísimas gracias entonces gracias por acompañarnos con este tema tan importante y complicado para el que no es economista, usted que está en su casa, para que pueda ir entendiendo mejor vamos a decir, este problema o este ingrediente que tenemos en la economía nacional de la deuda dominicana. Hasta la próxima.